Ok. Carlos, ¿entro o no? Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Tengo el placer de presentar al profesor Mario Tello, que va a exponer uno de sus últimos trabajos de investigación, eh, que se llama Efecto de los obstáculos a la innovación. Son complementarios. Esta es una traducción libre del artículo que ha sido publicado en el Journal of Innovation and Management de este año. Bueno, hablar del currículum de Mario me resultaría un poco ocioso porque Mario es muy conocido en el ámbito tanto nacional como internacional. Este, todos los, digamos, los aspectos más difíciles de la investigación, él los torna fáciles. Y para mí es una sorpresa realmente ver el inmenso trabajo que ha hecho Mario en este rubro, especialmente a partir de la reciente publicación del Índice Global de Innovación, donde el Perú ocupa la posición número 70 entre 132 economías. Hay digamos, muchos aspectos que la investigación de Mario nos puede resultar ilustrativa para el mejor diseño de políticas que fomenten la innovación. Sin más, dejo, digamos, las comillas del estrado virtual a Mario. Ok. Mario. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes con todo. Las diapositivas que vamos a presentar lo ha hecho mi asistente Lady Góngora, a cual agradezco públicamente. En realidad el trabajo en la parte técnica es un poco complejo y obviamente voy a tratar de reducirle al mínimo toda la parte técnica porque para fines de esta exposición yo más bien quisiera dar unas ideas básicas sobre el tema. En realidad acá tengo 4 ideas básicas y que salen de una investigación. Esto también quisiera que sirva para aquellos que están tratando de hacer investigaciones o tratando de hacer tesis o cosas por el estilo, de cómo es posible sacar los resultados sencillos y que dependiendo cómo utilizas esos resultados sencillos pueden ser muy potentes para fines de política económica que ante las circunstancias actuales todos ustedes saben de que tenemos fallas del gobierno que no hacen políticas correctas porque no tienen el sustento técnico que estas políticas deberían tener. Yo al final voy a hablar sobre las políticas que salen de esto, pero que desde el punto de vista técnico, pero no desde el punto de vista de una política real que yo podría implementar con este tipo de resultados. Pero sirve este tipo de investigaciones para tener una idea a qué dirección podemos ir en términos del tema que estoy abordando. ¿Cuál es el tema que estoy abordando? El tema que vamos abordando es básicamente cómo incentivamos la innovación.
¿Y para qué queremos incentivar la innovación? Porque ya está probado por mucha gente, por premios Nobel de Economía, que el crecimiento, para no hablar de desarrollo, el crecimiento de los países fundamentalmente dependen de la productividad total factorial. No depende de la inversión que cada vez que los políticos hablan, dicen inversión, inversión, inversión. Eso no es cierto. Eso ya está probado matemáticamente. Lo que se requiere es productividad. Y productividad crea un círculo positivo con la inversión. Entonces, el énfasis, la primera idea base que yo trato de lanzar en estos pocos minutos es que necesitamos urgentemente trabajar la productividad. La segunda idea es que la productividad, si bien es cierto, los técnicos teóricos, los académicos, la medimos en cualquier nivel de análisis o de unidad económica, la podemos medir a nivel de país, a nivel de una región, al nivel de una institución. Al final, el que crea productividad son las empresas productivas. Y por lo tanto, si yo quiero aumentar la productividad nacional de nuestras economías o economías desarrolladas o latinoamericanas, tenemos que trabajar a nivel de las empresas. Y una de las grandes restricciones que tenemos los países de desarrollo justamente es que no tenemos muchas informaciones porque no dan presupuestos a las unidades como el INEI para tener estadísticas mucho mejores. He tenido la suerte de saber las estadísticas que tienen el Censo Bureau de Estados Unidos, el equivalente INEI, pero nada que ver, o sea, nada que ver lo que tienen ellos en términos de formación de estadística de todos los estados de Estados Unidos, comparado con nosotros que básicamente se centra en datos nacionales y hay muy pocos datos a nivel de regiones. Entonces, la segunda idea que lanza el trabajo es que si queremos elevar la productividad, tenemos que trabajar a nivel de firmas. Y obviamente esta restricción de datos hace que el trabajo solamente me concentre en la encuesta económica anual del sector manufacturero. Entonces, el resultado está orientado solamente a manufacturas, a firmas manufactureras y fundamentalmente firmas formales. No trabajo con firmas informales. Los tamaños sí varían, aunque como ustedes saben, las cuentas nacionales del INEI se basan en empresas grandes. Ese es otro tema que es bueno solamente señalar. El tercer idea es, ok, si queremos aumentar la productividad, es cómo la incentivamos, qué requerimos. Y ahí hay bastantes formas de hacer eso, porque la firma tiene varias etapas en sus decisiones de invertir para producir rentabilidad de ellas y para producir innovación. La primera etapa es la decisión, la segunda es de invertir o no, la segunda etapa es cuánto va a invertir y la tercera etapa es qué factores ellos toman en cuenta para poder hacer sus outputs. Y ahí hay dos formas de ver las cosas. Una, desde el punto de vista de incentivos que tiene la firma o de factores que incentivan a la innovación y por ende a la productividad. Y el otro son los obstáculos que tienen que enfrentar la firma para aumentar la productividad. Yo en este trabajo me concentro en los obstáculos a la innovación y en la incidencia que tiene eso en la productividad. O en otro trabajo se puede hacer equivalente a esto, pero no como obstáculos, sino como incentivos. Y respecto a la forma de incentivar o a los temas de obstáculos, el tema, digamos, que de mi punto de vista fue la razón para que fuera publicado el trabajo, es si las formas de incentivar o los obstáculos que las firmas enfrentan para su proceso productivo tienen
primer lugar, ¿tienen o no tienen algún tipo de relación? Segundo, si la tienen, ¿qué tipo de relación tienen? Si tienen relación de sustituibilidad, si tienen relación de complementariedad, o si no la tienen, relaciones de independencia. Para los economistas, esto de entes independientes, complementarios y sustitutos, y ese es el concepto que he utilizado acá, viene de Edward. Y es sobre lo que ustedes conocen, por ejemplo, bienes complementarios, bienes sustitutos, es exactamente la misma idea, ¿no? Por ejemplo, no necesito todavía las diapositivas, ¿cómo se llama? Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Ya? Cuando ya necesite las diapositivas, lo que estoy tratando de vender primero son las ideas, y las ideas no necesito nada más que simplemente palabras. Entonces, dos bienes son sustitutos para los no diabéticos o para personas, entre comillas, normales. Son, perdón, complementarios, porque obviamente sin azúcar, sin té, digamos, el café o el líquido que estás tomando pierde sabor. Y son sustitutos del clásico de la mantequilla y la margarina. Bueno, esto es la misma idea. ¿Por qué? Porque si ustedes leen las políticas que ha hecho CONCITEC, que es el órgano principal, y que tienen la idea de crear un ministerio, cosa que totalmente en desacuerdo, después eventualmente puedo hablar sobre ese tema. Ellos, sus políticas que han implementado, no tienen la menor idea de estos conceptos de interrelaciones. La clásica política, y eso lo hizo Fujimori a los 90, es darles laptops, darles computadoras a las zonas rurales, donde no tenían, o sea, que supuestamente para poder mejorar en la enseñanza, pero ¿qué pasaba? Que no tenían infraestructura, no tenían internet, no tenían capacitación de cómo enseñar, cómo usar estas computadoras. Y por lo tanto, un solo factor, solito, no te va a producir lo que tú quieres. En cambio, si ese factor está unido a otros factores, en este caso complementarios, entonces el output va a ser mucho más potente. Entonces, básicamente, si ustedes ven las políticas, esta idea de complementariedad o sustituibilidad no está presente en las políticas de innovación. Y por eso el rendimiento de todas esas políticas, como vamos a ver en las diapositivas, es prácticamente bajo. Es decir, se invierte plata por las puras. Porque agarramos un tema o un factor, pero necesita otros factores complementarios para poder tener el output. Y si no lo tienes con ese factor único, no vas a poder tener el output. Entonces, esta idea de complementariedad de los factores que inciden o de los obstáculos que reducen el proceso innovativo es fundamental en términos para hacer política de innovación. Entonces, esas son las 4 ideas, y la cuarta, obviamente, es cómo hago para bajar al terreno del juego, que es lo que vamos a hablar al final. Bueno, esas son las 4 ideas, y eso se convierte en lo siguiente. Ahora sí, Lady, vas a la primera diapositiva. Ya, sigue en la siguiente. Esos son los objetivos, los obstáculos, y ver si son complementarios o sustitutos. Y una vez que tenga eso, los efectos de la innovación sobre la productividad laboral. No tenía PDF en otro proyecto, en otro paper de la CEPAL, si agarro el PDF, la productividad total factorial. En este caso solamente hice productividad laboral, que valor agregado real por trabajador de cada una de las empresas. Siguiente. Bueno, la motivación ya acabo de decir, se necesita aumentar la productividad, y donde básicamente se produce eso en la nivel de empresas, y la literatura sobre el tema es bien precaria. Hay trabajos, pero básicamente para muy pocos países, Chile, Brasil, Argentina, México,
El de Perú, yo sé el que estoy haciendo en Perú, pueden googlear, van a ver que ya estoy citado por varios surveys. Cada vez que pongan Perú, ahí estoy yo citado, porque yo tengo 4 o 5 trabajos publicados. Pero igual estoy utilizando la misma base de datos, obviamente hasta la última, que es la de 2018. Y acá viene el problema si hay relación o no entre las políticas. Esa es la motivación que me llevó a hacer este trabajo. Siguiente. Siguiente. Ok, esta es la metodología. La metodología utiliza la clásica modelo CMD debido a los nombres de los autores. Creo que es Crepon, ahorita no me acuerdo del M, y el Dupier, que algo así, que tiene el nombre de... Agarra las siglas, la primera letra de cada uno de estos autores que lo escribieron el modelo en el año 97. Y este modelo, hay un montón de surveys recientes, resúmenes de literatura recientes que dicen que es el principal modelo que se ha aplicado para poder entender este tipo de relaciones. Y este modelo yo lo estimo en 3 etapas. En la primera etapa, que es la decisión de las empresas de invertir, y la intensidad de la inversión. La intensidad de inversión es cuánto van a invertir. En la segunda etapa, es la decisión de producir innovación, algunos bienes de innovación, y cuánto voy a invertir en innovación. Y la tercera, estima la productividad laboral, o sea, los efectos que salen de unidos de las innovaciones o productos de la innovación, cómo afecta a la productividad laboral de las empresas. Siguiente. Estas son las variables, que ahí simplemente la ven, pero voy a seguir para adelante. Siguiente. Y esta es la metodología. La metodología ya comienza a entrar a la parte econométrica. Este es el modelo de selección, se llama modelo de Hetman, el método de Hetman generalizado. Ese es el método tiene dos ecuaciones, la ecuación de decisión y la ecuación de intensidad. Eso vale para la inversión en actividades CTI de ciencia, tecnología e innovación, y parecida a esta, pero para productos de innovación. Siguiente. Ya, en las decisiones de innovación, ahí es donde introduzco los obstáculos a la innovación. Y ahí tengo 2 modelos. El primer modelo asume que hay independencia de los obstáculos, o sea, que los obstáculos no están relacionados. ¿Qué significa? De que el efecto de un obstáculo no va a afectar el efecto del segundo, tercero o cuarto. Yo trabajo con 4 grupos de obstáculos. Cada uno es independiente. Por lo tanto, si el obstáculo está uno, digamos, quitando ese uno, mejora la innovación. En el segundo modelo, ahí es donde ya presento las interrelaciones, y es un modelo alternativo. Por lo tanto, del punto de vista técnico, yo tengo 2 modelos que tratan de explicar los efectos de los obstáculos sobre la innovación. El modelo con obstáculos separados, que no se te relacionan, y los modelos que cierren la relación entre los 4 obstáculos que estoy organizando. Los 4 obstáculos son los obstáculos financieros, los obstáculos de mercado, los obstáculos de acceso al conocimiento, y el último es de regulación y de apropiabilidad. Llamo apropiabilidad en el sentido de que a lo mejor el sistema peruano permite que las empresas se copien, y obviamente eso es en contra de lo que quieren generar nuevos productos. Entonces, esta segunda etapa ya me genera un tema de cuál de estos modelos es relevante para la economía peruana. Si es un modelo de obstáculos no relacionados o de obstáculos que sí son relacionados. Y la relación puede ser de complementariedad o de sustituibilidad. Siguiente. Y la última etapa es, dado que he estimado la innovación en las etapas previas, quiero ver el impacto de la innovación INB sobre la productividad laboral. X son las variables de control, otras variables que también pueden afectar la productividad laboral. Siguiente.
Y acá vienen ya las definiciones. Hay una definición matemática que no he puesto. Y también tienen que tomar en cuenta que este tipo de trabajos, que ha habido publicaciones, no hay muchas publicaciones. O sea, del total de publicaciones que tienen este tipo de técnica, no creo que pasen de 10. Yo conozco una tesis doctoral de China, tengo el trabajo de Monet, que es creo que es de Francia, y debe haber 2 más, pero no hay más. Hay muy poquitos trabajos y sería bueno tener más. Y en este caso yo estoy haciendo para Perú, pero solamente para manufacturas. Habría que ver si hay este tipo de relaciones en otros sectores de la economía. Ese es el primer tema. El segundo tema es que la forma como se originó esta área es de incentivos positivos, es decir, factores de sustituibilidad o de complementariedad que afectan positivamente al proceso de innovación. El problema acá es que yo no estoy considerando factores positivos, sino más bien factores negativos, porque los factores que yo quiero es eliminarlos para que no reduzcan el proceso de innovación. Entonces, eso implica que matemáticamente tengo que cambiar todos los tests de positivo a negativo, y lo que he puesto acá es para fines del test negativo. ¿Qué significa en el caso de obstáculos? En el caso de incentivos sería al revés, todas estas definiciones. En el caso de obstáculos, ¿qué significa que 2 factores sean complementarios? Que la suma de los efectos separados de una combinación de 2 obstáculos sea menor que la suma de los efectos conjuntos. Entonces, si hay complementariedad, la política es, podemos dejar uno, no hay problema que dejemos un obstáculo. En el caso de sustituibilidad, la suma de los efectos separados, la definición esa es la hipótesis nula también, la suma de los efectos separados de una combinación de 2 es mayor que la suma de los efectos de los obstáculos. Recuerden que los efectos son negativos de todos los obstáculos. Por lo tanto, acá la política es, si tienes obstáculos, hay que eliminar todos los obstáculos. Si eliminas uno y hay sustituibilidad, no te va a reducir tanto. En cambio, si eliminas todo, sí te va a producir efectos de aumento en la innovación, porque la reducción ya la estás eliminando de los efectos negativos. Siguiente. Siguiente diapositiva. Lady. Se me quedó ahí. Lady, ¿estás? Sí, profesor, estoy pasando, no sé si se puede ver. Ay, no. Hola. Sí se ve, ¿ah? Creo que el profesor es el que se le fue el internet. Todas esas regresiones de todas las etapas con diferentes técnicas que no quiero aburrirlos y simplemente las voy a pasar. La primera es la primera etapa, la decisión de inversión. Ahora sí pasa. ¿Aló? Ya, esa es la primera etapa, que es lo de la intensidad y lo de la decisión de invertir. La siguiente. Este es los resultados de la productividad laboral, o sea, la última etapa. La siguiente. Acá ya vienen las pruebas. Son 2 tipos de pruebas estadísticas. La primera es, en el caso que hubiera que los obstáculos fueran relacionados, ¿qué tipo de relación hay? Si hay de complementariedad, que en la diapositiva se pone como C. Si no hay no complementariedad, por lo tanto es NC. Si hay sustituibilidad, por lo tanto hay S, o no hay sustituibilidad, es NS, o simplemente los datos no te permiten discriminar entre estas ambas cosas. Entonces son 4 tests que se llaman supermodalidad y submodalidad para el caso de independencia y el primero para complementariedad.
Y eso lo aplico tanto a la ecuación de intensidad de innovación como a la ecuación de probabilidad de innovar, a la segunda etapa que hablé al inicio. Siguiente. Y este es el otro test, es el de la segunda prueba, que lo que trata de hacer es discriminar cuál de los dos modelos, recuerda que tenía dos modelos, el de relaciones o el de no relaciones es el que más se acerca a la generación de los datos que tengo del sector manufacturero del INEI. Y prácticamente en todos los test o los diferentes modelos o formas de medir, se acepta la hipótesis nula de que efectivamente que los modelos modelos que tienen relación o complementariedad o sustitutividad son preferidos a los modelos de independencia en obstáculos. Siguiente. ¿Cuáles son los resultados? Primero, un resultado que para mí es obvio. Ya, acá, antes de lanzar el obvio, acá probablemente tenga una quinta idea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de lo que voy a decir en este resultado que para muchos de ustedes, sobre todo aquellos que están en el área de innovación y productividad, y los que conocen al sector productivo, son resultados obvios. Pero una cosa es que el resultado, que lo que tú tengas sea algo que tú percibas, y otra cosa muy distinta es que tú pruebes técnicamente que eso que tú crees se da para tu muestra que tienes. Entonces, lo que necesitamos para hacer política económica no es qué es lo que yo creo o qué es lo que yo opino, sino que tiene que haber un respaldo técnico de por qué eso va a ser mejor. ¿Por qué necesitamos una asamblea constituyente? ¿Por qué tenemos que cambiar el modelo? ¿Por qué tenemos que nacionalizar las empresas mineras? ¿Hay un estudio que te diga que eso es mucho mejor que lo otro? Mientras no tengamos un estudio, es hiponología y que lamentablemente los policy makers, que nosotros no tenemos mucha incidencia, los que no tenemos ni un poder, lo van a hacer y con todos los efectos positivos y negativos que eso puede tener. Pero es importante tener una evidencia y entre más evidencia, con mejores técnicas, vas a tener una mejor probabilidad o una mayor probabilidad de que cuando la implementes te dé los resultados que tú esperas. El tamaño de las empresas es obvio que es que es el factor más importante para decisiones en CTI y las probabilidades de innovación y son las que tienen menor probabilidad de enfrentar obstáculos. Eso es una cosa obvia que se demuestra desde el punto de vista cuantitativo econométrico. El segundo, para mí es obvio, no sé para cuántos. La productividad laboral, no la PTF, sino la productividad laboral, la que está relacionada al PIB per cápita, fundamentalmente en el caso de la economía peruana y en el caso de manufacturas depende del capital humano y en parte el capital físico y obviamente también del tamaño. No depende de la innovación. El factor innovación no es muy robusto técnicamente. Y yo en otros papers que salen los mismos resultados con otro corte, con otras muestras para Perú, es obvio, pues, porque si tú le preguntas a una empresa qué cosa es innovar, ellos no tienen la menor idea qué significa eso, la mayoría. No las grandes, las medianas y las chicas. Y para ellos innovar es poner un aviso en el periódico, obtener internet, o poner un blog. Ya con eso piensan que ya están innovando. O simplemente cambiando la distribución de su gente dentro de la planta. Y obviamente cuando dicen sí innovan y realmente no innovan, a la hora que uno quiere medir, probablemente el efecto no salga importante, porque no hay esa relación. Ya en estos estudios, varios estudios sobre Perú, saco este mismo resultado. Lo más importante para la utilidad y el crecimiento también a nivel de Perú siempre es la inversión. La productividad no es parte del crecimiento de la economía peruana y por lo tanto la innovación tampoco es parte para la productividad laboral. ¿Cómo aumenta la productividad? Con inversión, con capital.
que es la única forma que saben hacer las empresas grandes, incluyendo los grupos económicos. Siguiente. Hay las pruebas son mixtas, pero sí he encontrado complementariedad, por ejemplo, entre los obstáculos financieros y el acceso al conocimiento, y los obstáculos financieros y la apropiabilidad. Esos son complementarios, y en otros par también he encontrado sus, ¿no? Pero como son 4, son 16 combinaciones, entonces habría que analizar cada caso. Pero sí existe, pero no es algo, los datos no me dicen que todos hay complementariedad o todos son sustituibilidad. Hay ambigüedad en los resultados. Bajo el supuesto de los obstáculos están relacionados a la intensidad de inversión, etcétera, determina los resultados de la innovación. Los efectos interrelacionados a los obstáculos de la innovación pueden ser una característica de las economías independientes del nivel de desarrollo. También ha habido estudios de que estas relaciones dependen del grado de desarrollo, pero aparentemente lo que he encontrado consistente con otros estudios es que no, que no depende, ¿no?, del nivel de desarrollo. Y bueno, ahí también son consistentes con lo de Money y Roll. Y ya para terminar, la típica pregunta, bueno, ¿y esto cómo me sirve de política económica? Bueno, el dato obvio, ¿no? En el caso que haya relación, no hay relación, o mantenemos los dos, los obstáculos, o lo eliminamos, dependiendo qué tenemos. Pero una vez que tenemos eso, eso no significa que ese va a ser la política. Para poder aplicar o llevar al terreno de juego todos estos resultados técnicos, tenemos que hacer muchas cosas previas antes de poder hacer eso. Lo primero es, tenemos que focalizarnos a qué empresas vamos a hacer la política, porque no es igual una empresa grande, mediana, que una micro. Segundo, a qué sector productivo lo vamos a hacer. Tercero, tenemos que averiguar qué empresas tienen obstáculos o qué tipo de incentivos o qué tipo de factores las incentivan. Porque estas políticas no son horizontales. Es decir, tú no puedes hacer reglas generales para todos, porque no todas las empresas, grandes, pequeñas y medianas, tienen el mismo comportamiento. Es decir, necesitas muchas cosas previas para publicar la idea. Acá la idea ya está, pero para llevar al terreno del juego es mucho más complicado. Por lo tanto, nosotros solamente estamos en la parte técnica, pero no podemos decir cuál es la política económica, porque por decir eliminar estos obstáculos o dejarlos no es política económica, es simplemente el punto de partida que requieres para hacer política económica. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Mario. Por favor, no sé si tienen algunas preguntas, comentarios, son bienvenidos. A ver, yo sí quisiera hacerle una pregunta a Mario. Mario, estos resultados los has trabajado en base a la encuesta del 2009 y el No, la 2011, ¿no? última. Perdón, Do- este es, ahí no me acuerdo exactamente el periodo, porque ahorita estamos trabajando en la última. Creo claro. que es Y la de 2012 y 11 o 2015, creo que 2015. do- ya, bueno, lo que he visto es el trabajo que ha sido publicado es 2009-2011, pero estás Ya, no, entonces trabajando, estoy trabajando. Yo ya estoy trabajando las tres encuestas, pues, porque basta que ganes conocimiento en una, aplicas lo mismo para las otras claro, tres. exacto. Ahora, digamos, qué resultados, de este estudio tú crees que, digamos, están cambiando respecto a la nueva data que estás trabajando? Yo lo más probable, todavía no te puedo decir los resultados, pero lo más probable es que cambien, sobre todo las relaciones de complementariedad y sustitutividad. Y la razón es muy simple, porque las muestras no son las mismas empresas. Ajá. O sea, no están Ya. encuestando a las mismas empresas. Entonces yo tengo 1.200 en una encuesta, 1.500 en otra,
900 en otra y no son las mismas. Cuando tenga un panel, ahí ya podría ser una historia Exacto. temporal, pero como te digo, una de las deficiencias que tenemos es información. Ahora, otra pregunta. Los resultados que tú obtuviste, ¿qué tantos difieren de los resultados a nivel internacional en términos, por ejemplo, de los sectores que habría que, digamos, tomar en cuenta? Claro, por eso te decía, no hay más de 10 estudios de este tipo. Los que Exacto. conozco son del francés, de Francia, y que también, no me acuerdo exactamente qué sectores, creo que también manufacturas, pero de Francia, y la tesis doctoral de China, y los otros trabajos que tienen que ver con el tema no han aplicado estas técnicas. Han aplicado técnicas mucho más sencillas que no son confiables en términos del resultado de complementariedad o sustituibilidad. Claro, No tus hay estudios, mucho, tus resultados son más robustos. sí, sí, pero igual yo necesito más muestras para ver cuán robustos son a través del tiempo. Exacto. A ver, no sé si la gente los asistentes tienen alguna pregunta. Si quieren, lo pueden manifestar de manera oral. Podemos abrir los micrófonos. A ver. A ver. ¿Alguien alza la mano, por favor? ¿Tienen algún comentario, por favor? A ver, este, de los resultados que obtuviste, digamos, ¿qué sectores, digamos, es donde el rol de los obstáculos es mucho más fuerte? ¿Ah? Acuérdate que solamente he utilizado manufacturas nomás. No, no, yo sé, pero de ese sector manufacturero, ¿cuál es No lo que tengo te llamó más la atención? no, está mezclado, ahí está textiles, está químicos, están todos ahí, ¿no? No he hecho una distinción sectorial, por sí, porque la muestra es bien pequeña, si tú miras el N, no es muy poquito. Sí, 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 Entonces, pero sí, digamos, una de las cosas que sí me convenció, fue que lo que has dicho, ¿no? O sea, en realidad uno puede tener presunciones por el hecho de que uno ha trabajado relativamente bastante el sector, pero el tema es la derivación de las políticas en base a resultados. Entonces, eso me parece que es un aporte muy significativo de tu trabajo, ¿no? sí, gracias. Hay una pregunta ya. Y dice, a veces la decisión de invertir en innovación se toma a, a partir de una influencia del mercado externo. ¿Cómo este supuesto podría afectar su investigación? Esa es la pregunta. En Eh, realidad, en la encuesta, en el tipo de preguntas, acá, por ejemplo, en los obstáculos que yo he analizado, están los obstáculos del mercado. Y ese obstáculo son varias preguntas, ¿no? Una de ellas es si siente una amenaza de tu competencia, pero en la pregunta no distingue si esa empresa que está compitiendo es externa o es nacional. Lo más probable es que esté capturando ambos efectos, pero por las limitaciones que ya he abundado varias veces de la información y del tipo de encuestas, no te permite distinguir en la pregunta sobre obstáculos de mercado. Entonces, no creo que vaya a cambiar los resultados si es que me concentro solamente en obstáculos de empresas. O sea,
Segundo, en el Perú, las empresas exportadoras, la mayoría de empresas exportadoras no son del sector manufacturero, son del sector Exacto. primario exportador. Son muy pocas de manufacturas y la mayoría tiene dos mercados, el nacional y el externo. Entonces, una empresa que tiene competencia externa siempre tiene los mercados domésticos para poder vender sus productos. Por eso no creo que el factor externo vaya a ser importante en esto de acá o vaya a cambiar algo. Pero igual, si tuvieras esa información, se puede testear y mirar si hay una diferencia. El problema es que no tenemos la información. Comparado la calidad de la información que tú has tenido la oportunidad de analizar respecto a las bases de datos que se utilizan para estos pocos estudios, ciertamente, ¿qué Superior. diferencias encuentras? Sí, superior. Tienen más preguntas, más detalle. La cobertura, bueno, Francia, ya te podrás imaginar el tamaño de empresas que hay en Francia comparado, de manufacturas comparado con Perú. Sino más en el Perú, para que tengan una idea del poco espíritu empresarial que hay en el Perú, porque las empresas informales no son empresas de tipo capitalista, son empresas de sobrevivencia, porque no tienen otra alternativa más que hacer eso para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, las empresas de los países son mucho más en términos de tamaños. Y solamente para que entiendan esto de la capacidad empresarial que es pobre en este país y en muchos países en desarrollo, solamente 250 empresas en el Perú producen más, o sea, es la fuente de un poquito más del 50% de los impuestos que recauda el SUNAT. 250 empresas. Se van esas, y muchas de ellas son mineras. Se van esas empresas y no hay castillo, no hay nada, no hay gobierno. Y eso es el gobierno quiere privatizarlas. Perdón, estatizarlas o nacionalizarlas. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de información. Esta gente no tiene información. Y sin información y análisis técnico, todas sus políticas van a tener todos los defectos posibles y por haber. Ya con ese dato nomás deberían estar teniendo miedo porque dependemos de las empresas mineras. Mucho de los ingresos del gobierno depende de esas empresas y también de las grandes, de los grupos económicos que también son importantes dentro de los 250. Esos son datos que lo pueden ver en la SUNAT. Cierto. Bueno, a ver, invito a que realicen algún comentario, alguna pregunta. Buenas, un par de preguntas. ¿Se escucha? Claro, Sí, a claro. ver. Sí, sí. La primera pregunta, ¿podríamos hablar de que los empresarios manufactureros tienen una baja propensión a innovar? Sí, Si eso es posible, ¿cuáles serían las razones, no? Esa es la primera pregunta. porque no saben lo que es innovar. Pero, ¿usted cree que la respuesta es tan sencilla a eso? Sí, ¿por Me qué? parece que es Porque mucho más compleja. Pero vamos a no, la no, segunda no, pregunta. es sencilla. Si hay algo que he aprendido durante los 80 años que tengo haciendo todo este tipo de cosas, es que la respuesta a muchos problemas del Perú son muy simples. Y nosotros lo ponemos complicado. Ejemplos. Ustedes ya, o sea, con solo ver a los grupos económicos, que son los que tienen mayores recursos y los que tienen mayor capacidad de innovar, porque tienen cualquier cantidad de plata, ¿qué es lo que están haciendo estos grupos económicos, Romer y todo lo demás? Están llevando sus principales sectores a otros países. Ellos son ya empresas multinacionales a nivel de América Latina. El Grupo Romero tiene bancos en Miami. Ya, pero ¿qué están haciendo? No están innovando. Están llevando sus mismos productos exitosos en el Perú, pero no porque realmente sean exitosos, sino porque la competencia es débil, porque un chiquito no puede competir con el Grupo Romero. Y eso le permite hacer las ganancias
y eso le permite afuera, pero están reproduciendo su misma estructura acá. Ningún grupo económico está haciendo productos innovativos del tipo que hacen los americanos. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque no tienen los incentivos para hacerlo. Porque haciendo lo que están haciendo bienes de consumo final y no intensivos en conocimiento, están ganando un montón de plata por el hecho de que hay bastante protección a nivel de Perú y también a nivel de los otros países. Si los grandes grupos económicos no hacen innovación, ¿cuál es la probabilidad que una chiquita la haga? Casi cero. La segunda pregunta era la siguiente, ¿no? Usted ¿Cuál es, menciona perdón, cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Porque no veo tu nombre. Adolfo Medrano. Ok, ya, gracias. La segunda pregunta es, usted menciona 4 obstáculos, ¿no? Bueno, esos son lo que he analizado. Claro, yo. lo que ya usted ha visto. La pregunta está, ¿esos obstáculos pueden superarse, ¿no? Articulando un sistema nacional de innovación? Bueno, primero tienes que decirme qué cosa es eso. Bueno, un sistema nacional de innovación es, como todos sistemas, está conformado por un conjunto de elementos, ¿no? Que estos están interrelacionados entre sí, entonces se supone que hay complementariedad, ¿no? ¿Qué ganas tú con la interrelación de las instituciones? Y ese es el enfoque sistémico que ha aplicado con CITEC. Eso ya está documentado en un libro del BIT que analiza qué tipo de sistemas de innovación, ciencia y tecnología hay en América Es la Latina. Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Aló? Del Sí, 2014 que no. y analizan a Perú y es sistémico. ¿Qué es básicamente la idea que presentan ahí? De que se interrelacionan, ¿no? Y ahí viene ya el problema del ministerio que le estaba hablando, ¿no? Con CITEC se relaciona con Produce y se relaciona con, tal vez también con unas áreas regionales. Ya, pero ¿qué ganan relacionándose? ¿Hay algún efecto de eso sobre algo concreto sobre la innovación? Lo que este trabajo te dice es, además de interrelacionar, que puede uno pensar que es positivo, lo que se necesita es la interrelación de los instrumentos que van a recibir las empresas. Esa es la clave de la posibilidad de innovar, no la interrelación de las instituciones. Porque la interrelación de las instituciones que yo he participado es simplemente una saluda bandera, se reúnen 2, 3 horas, discuten y al final no sale nada concreto. Y cambian los ministros, cambian la burocracia y siguen habiendo reuniones con coordinación y dentro de su plan de trabajo o del output que producen cada año, nos hemos reunido 100 veces con tal Petro. ¿Y cuál es la conclusión? Ningún resultado. La innovación sigue siendo casi pobre, bien baja, una de las más bajas de América Latina, igual que la productividad. Por eso Claro, no entiendo qué significa un sistema de innovación. en realidad es un campo que hay que discutir, ¿no? Pero otra pregunta. ¿Usted es partidario entonces de una política industrial sectorial, en oposición a Tiene estas que ser, políticas horizontales, ¿no? o políticas verticales, las horizontales no sirven. Hay cosas que sirven horizontales, pero en el caso para llegarnos a desarrollarnos, necesitamos verticales. No solamente a nivel sectorial, sino a nivel ya más ¿Cuál es su correo de regional. Rodri, ¿no? ¿Cómo es? Lleva Rodrigo. Ahí, no sé, hay Sí, interferencia. por favor. A ver. Creo que Medrano es Ya. el que, como tiene el hueco abierto. Una cosita, Mario, acá hay una pregunta del señor Rolando Yáñez, que dice, Sí. ¿se puede saber entre empresa grande versus pequeña y mediana empresa, la innovación cuánto influye en el crecimiento económico o en el empleo calificado en términos de tamaño de acuerdo a la investigación? A ver, lo que pasa es que ya es una pregunta diferente a lo que yo estoy haciendo, pero igual yo sé la respuesta, pues, porque yo trabajo en muchas áreas del este de acá, ¿no? Y ya, les digo la respuesta que no está muy ligada a lo que acabo de hablar, es la siguiente, la estructura, y voy a hablar solamente de 2 sectores, minería, que es uno de los más importantes, y manufacturas. Minería
es el sector que menos utiliza mano de obra. De toda la PEA ocupada activa, es menos del 2% y a veces menos del 1.5% de generación de empleo. Es decir, crece la minería más por producto que por empleo. Y entonces cualquier tesis que diga hay que invertir en minería porque va a crear empleo, eso es falso, porque no genera mucho empleo. Segundo, igual la manufactura. La manufactura es intensiva en capital, no es intensiva en mano de obra. Tercero, ambas industrias son intensivas en mano de obra calificada. Y si algo no tenemos en el Perú, es mano de obra calificada. Más del 70% de la mano de obra en el Perú, con la justa, llega a educación secundaria. Por lo tanto, este aparato productivo no va a producir mano de obra para gente no calificada. O sea, gente que no tiene nivel, o que no estudia, o hasta secundaria. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la no generación? De que tenemos un tamaño de 75% de informalidad, que son gente que se queda fuera del sistema porque el aparato productivo peruano no genera empleo. Y como alternativa, porque de algo tiene que vivir, generan estas cosas que ya ustedes saben en el sector informal. Entonces, mientras tengamos este tipo de estructura, el problema de informalidad va a seguir, ¿no? Las políticas eso de formalización, esas no sirven para nada. Eso ya está probado científicamente con un montón. La tesis de un chico de hace 2 o 3 años que se doctoró acá en la Católica y que ahora trabaja en Hilo, también lo demostró. Hay un montón de trabajos. Y en todo caso, si funciona, el tamaño no cubre pues al menos del 1% de toda la informalidad. Y nos tendríamos que pasar 100, 200 años para formalizar al 75%. Lo que necesitamos es un cambio radical de la forma de estructurar de los sectores productivos, que sean por un lado intensivos en mano de obra no calificada para absorber esa mano de obra, y segundo, que los grandes económicos, los grupos grandes, se dedican a productos de innovación que aumenten la productividad, cosa que no se hace todavía y que no lo hacen tampoco. No sé si eso contesta la pregunta de Yáñez. A ver, hay otra pregunta del señor Víctor Echegaray. Dice, buenas tardes, doctor Tello. Muy interesante investigación. Me gustaría preguntarle cuál es el R cuadrado de su modelo propuesto que Casi cero, permite casi cero. casi cero. Y eso no Y impide luego, sacar las conclusiones. claro, exactamente. Luego, ¿cuál es el número de datos que ha tomado? Y Ahí sí tendría que ir realidad. al paper. O sea, creo que no pasa de 1200 observaciones. Y en una tengo 800. O sea, la muestra es pequeña. Si algo puedo decir, cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero lo de INEI sí lo diría, es que es representativa. ¿Por qué? Porque esa muestra que es de la encuesta anual es una muestra representativa del sector manufacturero. O sea, ya la muestra es representativa. Y yo estoy agarrando toda la muestra que tenga obviamente los datos que requiero. Pero el tamaño del sector industrial, ya le estoy hablando, pues, de esas 250 empresas, ¿cuántas serán manufactureras? Pues no creo que pasen de 50. El tamaño en términos empresariales es pequeño en el Perú, igual que el sector financiero, que son más que 4 o 5 bancos que explican más del 80% de los créditos en el Perú. Ese es nuestro sistema. Todo lo demás son MIPES informales o microempresas. ¿Otra pregunta? Una pregunta, a ver, fuera de los resultados de tu investigación, en cuanto al tamaño, o sea, tú lo que estás, digamos, indicando que el tamaño del mercado es el crucial, o es uno de los aspectos más cruciales. Cuando, digamos, una política de control de fusiones, ¿cómo tú la introducirías como obstáculo o no para la innovación? Lo importante en todo el tema de organización industrial y organización de mercado no es tanto si la firma es grande, si se juntan 2 o 3 firmas. Eso no es el problema. O sea, yo no me preocuparía
por si los 12 grupos se unen en uno solo. El problema es cuál es el efecto que tiene esa fusión sobre lo que hace en el mercado. Si el efecto es barrer con toda la competencia, eso es negativo. Pero si esa fusión te produce innovación, te genera empleo, bienvenido bien a la fusión. No hay ninguna razón para eliminar la fusión y todas esas tesis de monopolio. Esas tesis no tienen sentido en el mundo real. Los países que se han desarrollado se han desarrollado, entre otras cosas, por el tamaño de esas empresas grandes que hicieron los grandes cambios. Bueno, estamos de acuerdo en ese aspecto. Siempre estamos de acuerdo. Bueno, a ver, no sé si alguna pregunta adicional. Sí, nos faltan 2 minutos para las 5 de la tarde, ¿no? Así que ya estamos bien. A ver. Ahí está mi amiga Agnes, que hace tiempo no la veo ahí, lo estoy mirando ahí, Agnes. ¿Cómo estás, Agnes? Buenas tardes. No sé si estará escuchando. No, le estoy solicitando que reactive su audio, pero bueno. Recién puedo hablar, no sé. recién puedo hablar. Ah, sí. Antes no podía desbloquear mi... Gracias, muy interesante el trabajo, Mario. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Adiós, gracias, estoy bien, sí. Ya, Muchas qué gracias. bien. ¿Sigues en la cuestión de competitividad todavía? No sigo, estoy más bien en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación ahora. Uy, interesante. Ahí cualquier cosa que te apoyo, 100% te apoyo este año. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Saludos a todos, casi todos los que están en la lista los veo y los conozco. Un abrazo. Gracias. Bueno, creo que si no hay más preguntas, creo que cerramos este evento. Agradecerle a Mario y al Departamento de Economía, quien ha organizado un conjunto de eventos. Y ciertamente este es uno de los temas claves. Empecé indicándole que las noticias indican de que Perú está en el puesto 70 de 132 países. Yo creo que en realidad, dado los efectos de la pandemia, creo que los resultados son un poco más desastrosos. Y el estudio de Mario va en una dirección que me parece que es la correcta de generar políticas en función a modelos, a resultados que se pueden verificar empíricamente. Eso creo que es digamos, la manera como se debe hacer política económica, ¿no? Y bueno, indiqué que el trabajo de Mario es uno de los, digamos, de las cosas raras que hay digamos, en este tema de innovación, porque tal como él lo indica, no hay mucho trabajo. Cuando me dijeron que tenía que ser digamos, el moderador, me preocupé por revisar los distintos trabajos que digamos, se indicaban en su investigación, y la verdad que no hay mucho para América Latina y menos para Perú. Y entonces, simplemente, Mario, felicitarte por esta senda que has abierto, ¿no? Gracias, Entonces, Pepe. Muchas gracias y gracias a todos ustedes los que han asistido. Gracias a todos por asistir. Buenas tardes con todos. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Lady. Ya nos vemos. Chao, chao, chao.